debates, y es lo que estamos haciendo justamente ahora. Estamos con Verónica Mora, psiquiatra, y Enrique Cabrera, abogado. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, a lo que veníamos hablando, ¿no? Sí. Es innato de una persona que quiera justicia por lo que le pasó, que quiera igualar la justicia. Me parece que lo innato es la necesidad de defenderse. Y no es solo de una persona, sino de la humanidad, digamos. Las personas, en general, cuando se sienten agredidas, sí tienen mecanismos no solo psicológicos, sino también fisiológicos, y que podríamos decir que lo acompañan desde su origen gestacional, la necesidad de defenderse, e instrumenta esos mecanismos para hacerlo. Algunos de ellos biológicos y otros psicológicos. Después, ese sujeto en sociedad también se plantea como organización social mecanismos para defenderse de la agresión, y creo que también en el origen de la conformación social están estos elementos sumados. Lo que no sé si lo nombraría como hacer justicia, sino la defensa frente a la agresión. Claro, porque digo, a veces pasa, y lamentablemente, ¿no? Digo, cuando uno ve una nota a un padre, no quiero poner género en esta, a la familia de alguna víctima, y en momentos en velatorio o lo que sea, y uno ve una reacción a veces de como que sin toma de conciencia de lo que ocurrió, o tal vez diciendo voy a salir a buscar a cada uno y lo voy a matar con un alfiler. Y uno no puede andar señalando, diciendo qué barbaridad que dijo, quiere matar a los agresores o a los asesinos de su hijo, de su hija, de quien sea. Hasta ahí es lo normal, digamos, expresarse de una forma vehemente. Si lo normal lo entiendes como estadístico, digamos, en la curvatura de Gauss, la mayoría de la gente podría tener una expresión como esa, uno podría decir, bueno, claro, sí. es normal. Sí, desde el punto de vista del estudio. No es sano. Claro, no es sano. Y en el proceso salud-enfermedad, donde debe haber un equilibrio, normalmente se trabaja con las personas que están en una situación de duelo, por ejemplo, para que esos aspectos que no hacen a su salud, sino que hacen a su enfermedad, se reordenen para que sea cada vez más sano y cada vez menos enfermo. Doctor, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la justicia y con el derecho, hace poco en la inauguración anual que hace el presidente de la Corte Suprema dijo tenemos que empezar a trabajar de otra manera porque la sociedad, y esto está medido también, tiene una imagen pésima del Poder Judicial, o muy mala o muy crítica. Digo, estas cuestiones de justicia por mano propia, que no es justicia, esa es una opinión, ¿tienen que ver con las fallas respecto a las necesidades de la gente respecto a los jueces? Yo creo que sí, que puede ser un aspecto. Después hay otros aspectos. La institución justicia viene, lamentablemente, de hace muchísimo tiempo devaluándose socialmente. Y a veces, desde el punto de vista sociológico, no soy sociólogo, pero interpreto que la reacción quizás natural de un grupo de personas a no esperar a una justicia que ya de por sí está devaluada socialmente, actúa directamente, pero hay que, como decía Nacho hace un ratito, y como decía la doctora, no sé si hay que dejar bien en claro desde el punto de vista para todo el mundo, que es delito. La justicia por mano propia es delito. Lamentablemente, o no, dentro del punto de vista republicano institucional, tenemos que esperar que una institución tome el toro por las astas, indague, pruebe y condene. La justicia tiene sus tiempos, necesariamente tiene sus tiempos. No puede ser expedita en extremo. La justicia express termina no siendo justicia. Hay que reconocerle derechos a la persona para contestar las acusaciones y, en definitiva, que haya una condena. A veces yo cometo el pecado todo el tiempo de pensar que si yo puedo lograr controlarme en algo, en términos general, si yo puedo hacer algo, lo puede hacer cualquiera. Como diciendo, mirá, si yo que tengo estas particularidades puedo entenderlo, cualquier persona puede entenderlo, si yo lo puedo entender. Y a veces no. No, definitivamente no suele ser así. Y no solamente que a lo mejor no es dicotómico, entiende o no entiende, sino que además se abre un abanico de posibilidades que es diversas maneras de entender aún lo mismo.
Y esas diversas maneras de entender están ligadas también a la trayectoria personal, a lo que uno haya vivido, aprendido, experimentado y cómo lo haya significado, y al contexto social que también en determinados momentos nomina y da sentido a los distintos fenómenos para valorarlos o para descalificarlos. Depende del momento y el contexto histórico. Claro, a lo que yo iba antes, es que esa cuestión de lo que para mí es justo debiera serlo también para vos. Entonces, ¿cómo se le habla a una persona que ha sufrido algo que se levanta a la mañana, se toma el colectivo, da el asiento o no, se preocupa por el otro, ve a alguien mal y dice, che, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Llega a su trabajo, saluda a todo el mundo, hace su labor y después viene a las 7 de la tarde, alguien le punguea la billetera y todo tiene que pasar con, bueno, está bien, no importa, mirá, en una de esas me lo robó por necesidad, en una de esas tiene una familia numerosa. Nada, vos decís, loco, yo también me estoy rompiendo el traste todos los días. Bueno, lo primero es poder reconocer que si algo así te pasa, es natural, es esperable, es comprensible, que te sientas muy mal, que te enojes mucho, pero también es esperable que trates de redimensionar ese enojo en relación a lo que te está pasando, porque tampoco a todos nos pasa lo mismo. Y me parece que si uno comprende que cuando alguien se siente herido, lastimado y está sufriendo por algo, el lazo, el pacto social debería ayudarnos a un acuerdo, independientemente de que vos lo pienses de una manera y yo lo piense de otra, deberíamos podernos poner de acuerdo en cuál es la medida adecuada para reparar ese daño. Claro. Porque el daño necesita reparación, emocionalmente en lo individual y socialmente en lo colectivo. Una pregunta que me gustaría las perspectivas de la especialidad de cada uno de ustedes, que tiene que ver con los medios de comunicación y la simplificación. En la película se ve, y quienes la vayan a ver lo van a encontrar sobre el final, un conjunto de frases hechas, de lo que decimos frases de videograf, que es el zócalo que la gente que ve televisión ve abajo, donde la temática de la inseguridad se reduce a frases que son de 7 palabras. ¿Cuánto daño hace a encontrar una solución desde el derecho, desde lo psicológico, este tipo de simplificaciones? A ver, es difícil encontrarle la vuelta desde el punto de vista jurídico a eso. En realidad, interpreto que es la salida más fácil tomar lo que uno cree que es de uno, directamente, sin ningún tipo de intermediaciones. A esto favorece mucho desde el punto de vista personal, pero también quizás motivado por los medios de comunicación, esa degraduación institucional, lo que es la justicia, lo que estamos viendo ahora, que no se ponen de acuerdo entre ellos, y la gente común lo ve y dice, bueno, ¿hasta qué punto estos tipos que son de la justicia y que tienen que, en todo caso, citarme y tomarme declaración y son impolutos, está pasando esto entre ellos inclusive? Claro. Por tanto, eso trae un efecto cascada, interpreto yo, sin ser de la materia, ¿no? Pero en definitiva lo que tratará eventualmente la salida más fácil. El linchamiento, el buscar directamente lo que creo que es correcto. No necesito intermediarios respecto de aquellos que están devaluados socialmente. Justo, doctor, tocó una tecla que tenía que ver con mi próxima pregunta. Estábamos recordando un caso de un ladrón que es descubierto, lo agarran infraganti, comienzan a lincharlo y aparece Gerardo Romano y defiende. Se pone en el medio como diciendo, bueno, claro, pará. Absolutamente, sí. Yo entiendo quito la palabra entiendo y digo, trato de entender que si yo encuentro a un ladrón robándome un estéreo, yo cometa la locura de salir en su búsqueda. Hasta ahí, digamos, en el marco de la curva, me había dicho, doctora, usted, de la estadística. Claro, en la curva de Gauss sería normal que alguien tenga una reacción. Yo tengo la reacción. No sé si esa. Ahora, que me persiga una turba apoyándome. Claro. O sea, que 10 más que no fueron involucrados y que no es de ellos el estéreo,
que me acompañen a pegarle a otra persona que cometió un delito. Bueno, pero es que eso me parece que tiene que ver con la pregunta que él hacía en relación estridente, a como el de simplificar. ¿Dónde está el monstruo? Allá vamos, antorcha. Simplificar los fenómenos, Sí, que a eso. veces desde el punto de vista de las ciencias lo hemos trabajado mucho como concepto de reduccionismo. Cuando uno entiende que la verdad está en una situación solo enfocada por el cono de luz que yo tengo y lo que me deja de ver mi punto de vista, lo más probable es que me equivoque. Claro. También hablando en términos estadísticos, lo más probable es que me equivoque, porque mi cono de luz no me está permitiendo ver la complejidad de toda la situación y el análisis de otras variables que entran en juego para que pase lo que está pasando. No para justificarlo desde el código y desde el pacto social, porque lo que entiendo que este actor que nombraste, Gerardo Romano, defiende en ese momento no es al sujeto que está siendo agredido, está defendiendo el pacto social que todos tenemos para poder convivir conjuntamente. No defiende solo a ese sujeto, se defiende a él, los defiende a ellos mismos. Digamos, una turba que actúa como pudo haber actuado Caín y Abel antes de Cristo, seguramente al día siguiente no se siente muy bien. Claro. Y 2 meses después se debe sentir peor. Y ahora que sabemos que además al que lincharon en este último episodio, además no era el responsable del hecho por el que creían estar, se deben sentir mucho peor. Entonces creo que alguien que defiende la no intervención violenta, en realidad nos está defendiendo a todos. Claro. Y el problema es cuando aparecen actores sociales claves, como los actores, el cine, ni que hablar las autoridades, y en vez de encontrar mecanismos de apaciguamiento de la violencia y de valorización del pacto social, lo que hacen es incentivar la violencia y romper sistemáticamente el pacto social. Claro. Eso es muy grave y esto es lo que me parece que hoy nos debería invitar a reflexionar severamente, porque en la Argentina estamos viviendo un momento donde hay que tener mucho cuidado. A mí, yo no he visto la película, creo que casi nadie, porque recién la estrenaron. Se estrena hoy, sí. Me hacía acordar mucho a la película de Cifrón, que tenía varias Relatos escenas, salvajes. pero había una escena que para mí era verdaderamente la escena violenta, que era la de esos 2 personajes. Esbaraglia. Esbaraglia en la En el ruta, auto, claro, después sí. del episodio del accidente de tránsito. Accidente, qué sé yo, Sí, de un la robo. provocación, Incidente, de la provocación, lo que provocación sea. en la ruta, pero que esta película se llame 4x4 y no Atrapado sin salida, también tiene una significación. Eso no es menor. Hay clases Hay sociales. una inducción allí y es muy importante que seamos plenamente conscientes cuando nosotros hablamos, desde el lugar en el que hablamos, qué estamos induciendo. Sí, y además le sumo algo para los que vean la película. Observen en el personaje de Daddy Brieva lo que Daddy Brieva construye para que la película tenga el conflicto que tiene. Claro, pero hasta ahí puedo decir, está bien, ¿no? pero, a ver, Pero es como disculpen una- la salvedad que quiero Sí. hacer. Digo, el arte no necesariamente tiene que enviar un mensaje. El arte es No. arte, es un momento de cine, es como una ficción. Sí, Suponer obvio. que el tipo, que el personaje que haga Daddy Brieva es real, bueno, después No. hay un... Pero vos sabés hay- que hay una circunstancia, perdóname, Sí, claro, por favor. que hay que también tener en consideración. Una persona no tiene por qué, desde el punto de vista jurídico, el deber de soportar lo insoportable. Tenemos derecho a contestar una agresión ilegítima, también a hacer justicia respecto de otra persona, también hay que aclararlo eso. Es decir, otra cosa es linchamiento, otra cosa es exceso, otra cosa es hordas que, digamos, avancen sobre una persona que ya está neutralizada. Claro. Ese es el problema jurídico, ese es el delito. Pero en realidad nosotros, un funcionario público tiene la obligación. Un Claro. funcionario público tiene la obligación. Claro. Pero nosotros que no somos funcionarios públicos y estamos en la calle y vemos un delito infraganti, tenemos Deberes. quizás no el deber desde el punto de vista jurídico, pero sí la opción de constituirnos como funcionarios. Tanto así, y de seguirlos y de aprenderlo, si queremos, porque no tenemos la obligación desde el punto de vista jurídico, porque no somos funcionarios del orden, pero sí como ciudadanos tenemos quizás la posibilidad de hacerlo. Tanto así que si vamos y detenemos y aprendemos y sometemos a la justicia, ese tipo, si se rebela contra nosotros, comete el delito de
de resistencia a la autoridad. Claro. Porque nosotros estamos constituidos como autoridad en ese momento. Eso es bueno aclararlo, porque no significa esto que estemos todos expectantes viendo cómo se roban carteras en el colectivo. Claro, o sea, uno puede reducir al delincuente, pero no es correcto, no sé si jurídicamente, un linchamiento de 30 personas No, pateando. Absolutamente. ¿No? Eso Es más, en el Código Procesal Penal de Córdoba, artículo 279, si no me equivoco, existe lo que se llama aprehensión privada. Y está legitimado desde el punto de vista jurídico. Lo que permite, en todo caso, lo que autoriza es neutralizar. O sea, someterlo de manera tal de socavar su posibilidad de resistencia y someterlo a la justicia. Claro. Punto. Esa es una posibilidad que todos los ciudadanos, en cierta manera, tenemos quizás, esto lo digo desde el punto de vista personal, la responsabilidad de verlo y salvaguardando siempre nuestra integridad física, la de los demás. Claro. Obviamente. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí. Desde el punto de vista legal, ¿ustedes podrían identificar una diferencia entre someter y detener? Porque yo creo que a veces también en nuestro propio lenguaje, muchas veces tenemos esta mala costumbre de incitar a una cuestión que es más violenta. Porque a mí lo que me parece es que sí, que legalmente deberíamos estar de acuerdo en que detener una situación que está causando daño debería ser detenida. Ahora, someter tiene una connotación en la comprensión del lenguaje general. Vos sabés que esa palabra, el sometimiento, desde el punto de vista fuera de lo que es justicia en sí misma, tiene quizás una connotación diferente. Cuando uno dice me someto a la justicia, no significa que agache la cabeza para que se la partan, sino para... No es tortura. No es tortura, Es sino una para forma de acatar. acatar. Es más, es muy común que un tipo que está escarcelado, que quiere ser escarcelado, tanto que vemos ahora con todo estos temas tan candentes, dice, yo me quiero someter a la justicia, pero déjeme en libertad. Yo me voy a someter a la justicia. Estoy a disposición. Estoy a disposición. El Claro, sometimiento a la justicia es como estar a disposición, pero tiene otra connotación social. Sí, ¿no? Claro. sí. Bueno, el mecanismo psicológico que se dispara en una persona de no entrometerse en una circunstancia que puede vivir en la vía pública, en un transporte, lo que sea, a instancias de que después es un dolor de cabeza. O sea, yo me meto en medio de un asalto, reduzco al caco. Después, eso no me genera una cuestión de tranquilidad, sino que es un dolor de cabeza, porque como me elegí un funcionario público, etcétera, etcétera, ese mecanismo que uno dispara y dice, y no lo vi, o mecanismo de hacerse el gil, ¿no? ¿Cómo se dispara? ¿Por qué se dispara? ¿Qué A ver, si en estoy ese momento... comprendiendo bien hacia dónde apuntás, yo creo que hay un mecanismo extremo que es la negación, cuando uno ve y deja de ver lo que ve, lo niega. De alguna manera es una defensa que psicológicamente está descrita, se utiliza mucho, la utilizan los cirujanos para poder hacer a veces algunas cosas que hacen dentro del quirófano, digamos, se niegan ciertos aspectos de la realidad para poder seguir sobrellevando. Ahora, esta escena más cotidiana que vos describís me parece que no llega a un mecanismo tan drástico como la negación, pero sí a lo mejor uno lo que hace es como, yo digo normalmente coloquialmente, mira para otro lado, porque en realidad se disparan fantasías temidas respecto de en qué... Veo que te roban el bolso y yo estoy a 20 metros para correr pero elijo contenerla, a salir a correr al tipo. Bueno, porque me parece que eso tiene que ver, insisto, con la defensa natural frente a las fantasías que a uno se le atravesan, que todavía son fantasías porque a lo mejor el hecho de la complejidad que yo me estoy imaginando que va a ocurrir después, por ahí no ocurre. Yo te puedo decir hasta una experiencia personal para tratar de pensar y ser gráfica. Los otros días iba en el colectivo y estoy sentada en el último asiento y me dice el señor de al lado, esos chicos que subieron van a robar al señor que está mirando su teléfono aquí. Porque es lo que hacen siempre. Suben por adelante, detectan a uno se queda adelante, otro se queda atrás. Él me describe toda una logística. El señor estaba de lo más entrenado, que era lo que debía pasar. Y uno piensa, ¿me meto? No han hecho nada todavía. Son chicos, el colectivero, está lleno el colectivo. Lo que hice fue empezar a mirarlos fijamente, a los dos chicos, todo el tiempo, fijamente a los dos chicos. No le advertí nada al muchacho que seguía atrapado en su pantalla, pero fue tan intensa la mirada que los dos chicos se juntaron adelante y se bajaron en la parada siguiente.
Yo no sé si iban a hacer algo o no. Es un mecanismo de defensa social. Pero bueno. es cierto que uno tiene miedo, tiene dudas, ¿por qué voy a meterme? ¿No? Pero siempre hay a lo mejor algo que uno puede hacer. Y aparte, perdón, ¿no? No, La por pequeña favor. retomando lo que vos decías, la verdadera realidad es que uno en tribunales lo siente, lo ve y lamentablemente lo padece todos los días. Una persona que actúa en defensa de un tercero, en defensa de su bien, etcétera, después tiene un problema. Por supuesto, un juez no le va a exigir el profesionalismo que debe tener un funcionario público del orden, obviamente, pero hay que tener cuidado. Hasta dónde uno está preparado como para neutralizar un delito y para que la pasión no sea tan exacerbada que vaya más allá. Claro. Hasta dónde Sí. yo, por ejemplo, no sé si estaría preparado, creo que no. Y creo que es muy difícil que la sociedad, en virtud de lo que estamos hablando, todo de esto, Sí. de lo mediáticamente como estamos todos exacerbados y viendo al que está al lado nuestro de reojo por las dudas, etcétera, podemos nosotros después contenernos. Muchísimas gracias por No, visitarnos. gracias a Ha ustedes. sido muy Un claro y placer, muy lindo. Podríamos charlar horas, pero vieron que dicen que la televisión es cortita. Bueno, y de apenas otro tema, ¿vieron cuando a veces en las fiestas uno invita a partir de la mesa dulce? Acá pasa lo mismo, porque tenemos comida para poca gente. Ah, bueno. No nos podemos quedar todos. Nos Si no vamos los con las invitaríamos. De verdad, es como para la mesa Para la dulce próxima. pueden quedarse, pero no para el plato principal. Muchísimas gracias. Muchas gracias.